voltea hacia su vecino y dile: la gracia de Dios fluye. La gracia de Dios fluye. Esta es parte número 1. Vamos a estar en esta serie, yo creo 4 semanas. 3 o 4 semanas. Vamos a tratar de durar todo el mes en esta serie. Y muchos de ustedes conocen mi vida. Esta serie primero ministró a mi vida. Y voy a compartir a través de la enseñanza el día de hoy. Van a escuchar un poco de mi testimonio. Pero para el que no sabe, yo crecí en una familia cristiana. Mi papá, desde que yo nací en el evangelio. Pero no fue hasta que yo cumplí los 21 años que me encontré en mucha necesidad. Puedo decir de que la etapa de mi vida del 19 al 22 fue la etapa más difícil de mi vida. Ahí es en donde yo por primera vez en verdad pude experimentar lo que era la gracia de Dios. O sea, yo estaba bien caído y la gracia de Dios vino y me levantó. Yo estaba destrozado, estaba pasando por una etapa muy difícil y la gracia por primera vez lo pude experimentar en una manera tan poderosa. Pero recuerdo la etapa antes de que cumplí los 21 años. Viví una vida en donde, y yo sé que para muchos de ustedes les va a sorprender esto, pero para mi vida era muy difícil de no juzgar a la gente. Viví años antes de llegar al 21 año en donde yo medía a la otra gente. O sea, medía yo las faltas de las otras personas, medía los pecados de las otras personas y los comparaba las vidas de otras personas a donde yo estaba en mi camino con el Señor. No sé si ustedes han escuchado la mentira blanca. Muchos cristianos usan ese término. Muchos de nosotros, seguidores de Jesús, usamos ese término, la mentira blanca, como si en verdad existiera una mentira blanca. O sea, la mentira es mentira y la verdad es la verdad, ¿no? Pero ahí estamos nosotros, estamos poniendo los pecados de la gente en diferentes niveles. Mis pecados en comparación a tus pecados están más bajos y los tuyos, ni se diga. En verdad tú estás muy lejos de Dios. Y ¿saben qué sucede? Empezamos a comparar las vidas. Yo empiezo a comparar tu vida con mi vida. ¿Y en dónde es de que yo estoy en el proceso con el Señor? Iglesia, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Yo hablaba el otro día con un hermano y decía de que tu proceso no es igual que mi proceso. Mi proceso de crecimiento no puede ser igual que la tuya, porque tú quizás creciste sin un padre, yo tuve mi padre. Así es que tu crecimiento va a ser diferente, tu historia va a ser diferente. Quizás tú tenías un padre que era adicto a la pornografía y tú lo veías, y yo te miro como, ¿cómo es de que tú estás batallando con la pornografía y ni siquiera yo estoy batallando con ello? Y estoy comparando mi vida con la tuya, pero tú estás en un diferente de proceso de crecimiento por tu pasado, por lo que tú has pasado. Quizás no tuviste un padre creciendo y tu proceso, yo tuve padre creciendo. Y tu proceso tendrá que ser, no podemos comparar las vidas los unos con los otros, el proceso los unos con los otros. El único en la cual tú puedes comparar la vida es con tu propia vida. That should bring a lot of freedom to some of you. Eso debería de traer libertad a alguno de ustedes. O sea, lo único que yo sé de mi vida es de que yo no estaba en donde yo estaba hace 10 años. That's my life. Lo único que yo sé es de que yo no estoy batallando con el carácter la cual yo tenía hace 10 años al día de hoy.
I'm not struggling with the same things. The only person you can compare your life to is yourself. It's your process. It's not my process. Pero lo que sucede es de que como yo no estoy batallando con... Does that make any sense? O sea, porque yo no estoy batallando con esto, todos digan gracia que fluye. Porque yo no estoy batallando con esto, tú no tienes que estar. ¿Quién a ti te hizo el termómetro? Is that how you say it? O sea, ¿quién a ti te hizo? Who said that you were the standard of what it looked like to be in a relationship with God? ¿Quién dijo de que tú eres el estandarte de cómo es de que se debería de ver una vida que está caminando cerca de Jesús? Pero nosotros tomamos ese rol como si Jesús nos hubiera dado ese rol. No podemos medir nuestra vida con las vidas de otras personas. ¿Cuántos pueden darle palmas fuerte a Dios por ello? O sea, yo oro más que tú, así es que la gracia, estamos hablando de gracia. Yo oro más que tú, así es que la gracia de Dios está más sobre mi vida. Yo leo la Biblia más que tú, así que la gracia de Dios está más sobre mi vida. Yo tengo, ¿cuántos tienen la aplicación de Biblia aquí en su teléfono? Oh, cuidado. Sorry. Yo tengo la aplicación de Dios y tú no de la Biblia en mi teléfono y tú no la tienes, así es que eso me hace, o sea, como medimos la vida nuestra con otros diciendo como si yo estoy en una mejor posición económico, como si yo tengo el carro mejor que el tuyo, como si yo tengo una casa mejor que tuyo, yo soy aceptado más de Dios que tú lo estás o que tú lo eres. Pero la gracia de Dios se extiende hacia todo. Lo único que yo sé es de que todos aquí necesitamos de la gracia de Dios. Yo no soy mejor que tú. Yo necesito la gracia de Dios como aquel borracho. Yo necesito la gracia de Dios como aquella o aquel prostituto o prostituta. Yo necesito la misma gracia de Dios que la persona que no tiene casa en donde vivir y que comer necesita. Algo que usted y yo tenemos en común es de que todos necesitamos la misma gracia de Dios y el día de hoy se extiende para tu vida. We all need the same grace. Just because I ain't failing where you're failing doesn't mean that I or you don't need the same grace. We all need the grace of God. Todos necesitamos la gracia de Dios. Y lo primero que quiero que veamos es de que la gracia de Dios, si estás tomando notas, la gracia de Dios es sublime. La gracia de Dios es sublime. ¿Se acuerdan de la canción antigua? Sublime gracia. ¿Quién se acuerda? Levanta la mano si te acuerdas de sublime gracia. Deja verte. Hay algunos antiguos aquí. A mí me gustaba esa canción, ese canto, sublime gracia. Fíjense bien, la gracia de Dios no es solo gracia, sino que es sublime. ¿Qué significa sublime? Algo extraordinario. ¿Qué significa sublime? Algo excepcional. ¿Qué significa? You know all those things you say wow to. ¿Sabes todas esas cosas a las cuales tú dices wow? Wow, qué carro. Wow. Eso no se compara a la gracia de Dios. La gracia de Dios es el wow. ¿Cuántos aquí se recuerdan del Spider-Man? We loved Spider-Man. El Jaden le fascinaba el Spider-Man. Me decía, y aún todavía, me decía, ¿cómo es de que ese Spider-Man puede tirar la araña y brincarse de un lugar a otro?
wow, pa, ¿cómo es de que él puede hacer eso? Nosotros mirábamos el Spider-Man y le decíamos como, wow, eso es lo que es sublime. ¿Sí? No cualquier persona puede expresar algo sublime. No cualquier persona ni siquiera va a expresar algo sublime. Sublime gracia no se puede comprender, no se puede entender. ¿Por qué es que la gracia de Dios viene a un pecador? ¿Por qué es que la gracia de Dios viene a uno que está viviendo en lo más peor? You can't begin to comprehend what grace is. No podemos entender lo que es la gracia de Dios. ¿Cómo es de que esa gracia se puede extender hacia mi vida? Y saben, la batalla es de que this is where it's going to hit home for some of us. La batalla es de que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados en hacer. O sea, tratamos nosotros de hacer para recibir en vez de recibir para luego ser. ¿No lo captaron? Estamos tan enfocados en que yo tengo que hacer, en que tengo que hacer, en que tengo que yo vivir de cierta manera. Hello, ¿sí? En que tengo que practicar ciertas cosas y eso no es la gracia. La gracia es de que tú recibas de Dios la gracia para que luego tú estés empoderado para poder hacer. Right? No estamos hablando de un evangelio liviano. No estamos hablando. Jesús fue a la cruz, dio su vida por ti y por mí. ¿Ustedes creen que ese es un evangelio liviano? Tiene mucho peso. Tiene mucho peso. Tú tienes que entender de que Dios me ama por quien Él es y no por quien yo soy. Dios me ama por quien Él es y no por quién. Y el enemigo quiere de que tú tengas la mentalidad de hacer y de hacer y de hacer. Y lo más que tú haces en tu vida para Dios, lo más Dios te va a amar. Y si no haces, Dios va a dejar de amarte. Entonces ahí estamos haciendo y haciendo y haciendo. Haciendo y haciendo y haciendo. Si cada vez de que yo fallara, si cada vez que yo fallara, la gracia de Dios ya no estuviera en mi vida. Exactly. Si cada vez que yo fallara, yo tuviera la mentalidad que ya no voy a experimentar la gracia de Dios, yo te digo hoy de que el reino va a estar muy vacío. Porque todos fallamos sin la excepción de nadie. Y yo necesito la gracia de Dios porque así como tú, yo también fallo. La gracia es sublime. Hay una gran diferencia entre lo que la gracia hace y lo que la gracia es. Acuérdense, no estamos diciendo de que la gracia, el pastor está hablando sobre la gracia. Cuidado, porque el pastor está dando licencia a la gente para pecar. Si tú vas a pecar, tú vas a pecar. Yo no necesito darte licencia. No necesito darte permiso. Si tú le vas a fallar a Dios, tú le vas a fallar a Dios. Pero lo que sí estoy diciendo es de que la gracia te va a empoderar cuando tú en verdad recibes esa gracia. Esa gracia te va a dar poder para poder vencer las tentaciones de tu vida.
Si la gracia no es llave para pecar, la gracia es poder. Yo escuchaba a alguien decir de que la gracia de Dios es algo que que te jala del infierno. De que la gracia es algo que te detiene de llegar al infierno, porque nosotros en nuestra mente está la maldad. Pero eso no es gracia. La gracia te va a atraer a Dios. La gracia te va a llevar, it's going to attract you to Jesus. La gracia te va a atraer a Dios. Y cuando la gracia te atrae al Señor, ahora tú vas a poder a vivir no en temor hacia Dios, a servir, no por temor a Dios, sino por amor a Dios. Sino por amor a Dios. Hay tanta gente, I'm one of them. Yo soy uno de ellos, de que yo crecí más teniendo temor hacia Dios y no sintiendo tanto amor. O sea, todo lo que yo hacía por lo general lo hacía por temor. O todo lo que no hacía, no lo hacía por temor a Dios. ¿Ustedes creen que Dios quiere que tú estés en relación con Él por temor? I don't want my wife to love me because she fears me. O tú sí. Imagínense que mi esposa me amara porque me tenía miedo, porque sentía temor de mí. Dios no quiere que tú le sirvas por temor, sino que tú le sirvas por amor. Write it down. This is your spot. Dios no quiere que tú le sirvas por temor, sino que tú le sirvas por amor. Entonces, gracia, ¿qué es gracia? Gracia es favor. Gracia es bendición. Si lo quieren escribir, lo pueden escribir. Gracias es bondad. Gracias es favor, es bendición, es bondad. La gracia es que Dios me escoge a mí para bendecirme y no maldecirme, aunque mi vida merezca maldición. ¿Ya? Aunque mi vida merezca lo peor, el favor de Dios está en mi vida para bendecirme, para que yo pueda ver la bondad de Dios, para que yo pueda ver el favor de Dios. La gracia tú no lo puedes merecer. Tú no mereces la gracia de Dios. Yo no merezco la gracia de Dios. La gracia es sublime y la gracia es inmerecida. Todos digan inmerecida. Quizás están, ok, pastor, yo entiendo, pero ¿cuándo vas a abrir tu Biblia? Para allá vamos. Para los que quieren ver qué es lo que dice la Biblia, Efesios 2, 8 al 9. This is so good. Dice, Dios los salvó por su gracia. ¿De quién es la gracia? Dios los salvó por su gracia cuando ¿qué? Es lo único que tú tienes que hacer. Tú tienes que creer. Tú tienes que recibir el regalo de la gracia en tu vida. No se trata de hacer, se trata de recibir. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien viene y te da un regalo? O tú le das un regalo a alguien y no lo recibe muy bien. ¿Cómo te sientes? No despreciemos la gracia de Dios en nuestra vida. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Es un qué? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayas hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Quizás estemos aquí jactándonos por lo que yo he hecho por el reino de Dios, por lo que yo estoy haciendo para el reino de Dios. Pero iglesia, ¿te acuerdas de tu pasado? ¿Se acuerdan de su pasado? ¿Se acuerdan de lo que cometieron hace un mes? ¿Se acuerdan lo que hicieron antes de llegar a la iglesia?
Yo no sé de ustedes, pero yo prefiero la gracia de Dios que cualquier cosa en mi vida. O sea, porque te recuerdas de lo que tú has hecho, tú vas a llegar al cielo y te vas a dar cuenta, wow, I had nothing to do with this. Yo no tuve nada que ver con esto. Porque si fuera yo y tú me fallaras, ¿qué es lo que yo te iba a hacer? Yo te iba a condenar. Pero gracias a Dios de que Dios no es así. De que Dios no es como el hombre. Su gracia la gracia de Dios le causa a Dios en no recordarse de nuestros pecados. Nuestros pecados, el Señor los tira a lo más profundo del mar. Nuestros pecados, como el este del oeste, o sea, like the east is from the west. Dios no se acuerda de nuestro pecado. Dios no se acuerda. Dios clavó nuestro pecado en los hombros de Jesús en aquella cruz. Es más, Jesús se hizo pecado por usted y yo. Jesús tomó tu pecado. ¿Y por qué es de que nosotros estamos ahí recordando nuestra maldad? I'm trying to get you to understand that there's nothing like the grace of God. You can move in the grace of God. Tú te puedes mover en la gracia de Dios. No es, ustedes saben, y no quiero que se vayan aquí mal entendiéndome de lo que estoy diciendo. ¿Están conmigo? Levanta tu mano si tú estás conmigo. La gracia de Dios es inmerecida. Muchas de las veces se me olvida de que yo recibí la gracia de Dios gratuitamente. Efesios 2, 8 al 9, de nuevo, la traducción en lenguaje actual me fascina cómo lo pone esta traducción. Dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se lo ¿qué? La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Dios me ama por quien Él es, no por quien yo soy. Lo único que tengo que hacer es recibir este regalo, este don de parte de Dios. Es un regalo gratuito. No hay nada que yo puedo hacer para merecer este regalo tan grande. Lo que yo quiero hacerte entender es de que todos cometemos errores. Todos fallamos, nadie es perfecto. ¿Saben? Me doy cuenta de que yo ni siquiera puedo. Hay gente que trata de seguir la ley, ¿no? Y yo me doy cuenta de que ni siquiera, cuando digo la ley, me estoy refiriendo a la Biblia, al Antiguo Testamento, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de que yo ni puedo mantener ni mis propias promesas, ¿no? Yo dije de que este año yo iba a empezar a ir al gimnasio, y esa promesa que yo me hice lo quebré la primera semana. Tú quizás dijiste, y si tú estás aquí, te felicito, pero si no estás aquí, estás viendo el video, quizás tú dijiste de que tú ibas a llegar al servicio todos los domingos este año que se aproximaba el 2019. ¿Y qué pasó? O sea, nosotros no podemos ni siquiera mantener las promesas que uno hace. Estamos hablando de comparar los pecados los unos de los otros. No, tú tienes que entender el día de hoy de que quizás tú miras los pecados de otras personas y dices: ay, qué grandes son sus pecados, ellos sí están lejos de Dios. Pero la Biblia a mí me dice de que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cómo se ve lo bueno en tu vida? ¿Cómo se ve lo bueno en tu vida? Quizás lo bueno para ti es pasar tiempo con tu familia y no lo estás haciendo. I'm trying to see that there's no levels of sin. No hay nivel de pecado. Todos necesitamos la misma gracia.
Tú sabes que es importante pasar tiempo con tu familia, pero te la pasas, trabaje y trabaje y trabaje. O sea, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Tú sabes que no es saludable estar haciendo lo que tú estás haciendo y solamente te estás fijando en los pecados de otros, pero la Biblia te dice de que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. This is a message, este es un mensaje en donde a ti se te da la oportunidad de examinar tu propia vida. Y eso es el problema con la gracia, de que no importa quién yo soy, ni lo que yo hago, yo no soy mejor que tú. Y la misma gracia que yo recibo del Señor, gracia que fluye, la misma gracia que yo recibo del Señor tiene que fluir a través de mi vida en otras personas. And that's hard. That's hard. Because I'm better than you. Because I'm not far from God, you are. To whose standards? La misma gracia que tú recibes en tu vida. If you don't do it, si tú no extiendes gracia, dice de que tú no entiendes cómo es que la gracia funciona. And some of us can't extend grace. Algunos de nosotros no podemos extender la gracia porque nosotros no lo hemos recibido. Today is your day. Hoy es tu día. Hace muchos años, les digo que este es un testimonio mío. Hace muchos años el Señor empezó a tratar conmigo con este tema. Cada año en la etapa de Semana Mayor, la Pascua, teníamos lo que le llamábamos campañas en nuestra iglesia. ¿Quiénes saben lo que es campaña? Como una semana de puro servicio, right? Momentos en la cual tú estás consagrando tu vida al Señor. Y recuerdo ir con mis padres y algunas otras personas y el estudiante de nuestra clase bíblica, la organización en la cual nosotros pertenecíamos tenía una escuela bíblica. Y recuerdo ir a San Francisco a pasear, a llevar al estudiante para que se paseara. Y de lejos escuchaba un sonido muy hermoso. Íbamos caminando todos, los amigos, los hermanos, y tú te recuerdas, estábamos escuchando un sonido muy hermoso. Esto fue cuando yo entendí de que Dios estaba tratando conmigo. Y llegamos cerca era una banda que estaba tocando y estaban tocando alabanzas en inglés, right? Yo dije, wow, qué impresionante, en la calle de San Francisco tocando alabanzas para el Señor. Y yo le dije a mi esposa, eso para mí me conmueve el corazón. Y yo estaba bien emocionado. Y cuando nos acercamos, me di cuenta de que estos hombres, esta banda, estos jóvenes tenían tatuajes. Y para ese entonces yo no tenía tatuajes. Ahora estoy lleno de tatuajes, pero para ese entonces no tenía tatuajes. Y llego y veo de que están llenos de tatuajes. Y eso a mí no me movió. O sea, no hizo de que yo los viera de una diferente manera porque tenían tatuajes. Lo que a mí me impresionó de que ellos estaban alabando a Dios en San Francisco durante el día y yo no lo estaba haciendo. Eso fue lo que me impresionó. Y me acerco a una persona y le digo, hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? O sea, que gloria a Dios, qué bonito es de que la gente puede estar alabando a Dios. Sí, es bonito. Solo que les falta madurez espiritual. Y eso me quebrantó. O sea, lo que estaban diciendo es de que yo, de acuerdo a cómo me veía, estaba más cerca de Dios que ellos.
Y eso rompió mi corazón. Desde entonces Dios empezó a obrar en mi vida de una manera poderosa. Desde entonces yo pude entender de que we got it all wrong. Estamos muy equivocados de cómo extendemos la gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me dice de que Dios deja los 99 y va y busca al uno. A mí me dice de que Dios deja a los 90, a los que están bien, y busca a su hijo que está perdido. ¿Sabe qué me dice la Biblia? De que una mujer tenía 10 monedas y perdió una y se volvió loca y estaba busque su moneda. Estaba levantando el sillón, estaba barriendo, estaba mapeando, estaba limpiando, porque necesitaba buscar la moneda que se había perdido. Y cuando lo encontró, ¿qué sucede? Una pachanga. Estamos extendiendo la gracia de Dios de una manera muy equivocada. This really, esto en verdad, yo no lo puedo transmitir con más pasión de lo que lo estoy. No podemos. ¿Cómo es de que vamos a hacer esa iglesia que está condenando? Todos. Look at your life. Mira tu vida. Y no es algo que yo puedo merecer, porque la gracia es inmerecida. Dios me ama por quien Él es, no por quien yo soy o por lo que yo hago. Romanos 3, 24 al 26. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso por demostrar su justicia, porque Él mismo es justo y imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Oh man, that has to free your life today. I have to express. Tengo que demostrarles cómo es que la gracia se ve. Stephanie, ayúdame por favor. Ponte acá. Necesito más para acá. Thank you. Ahí. Más cercas. Ahí está. Un hombre valiente. Un hombre valiente. Oh, no todos a la misma vez. Yo sé que no tenemos gente audaz aquí. Oh, sí tenemos gente audaz. Ponte ahí. Mira, I need to show it to you guys. Ella necesita algo. Ella necesita algo. Y yo sé lo que ella necesita. ¿Qué agarren el dibujo. Yo sé lo que ella necesita. ¿Ok? Este es un retrato, ¿ok? Un ejemplo. Tú creaste lo que ella necesita. Can I see that real quick? Este es un ejemplo, ¿ok? Pero necesito
que vean el retrato, ¿ok? Cárgalo, por favor. Es muy hermoso. Él es el creador de esta bolsa. Si se van conmigo. Él es el creador de la bolsa. O sea, Él es el creador de la gracia. Y Él es el creador de eso. Él tiene lo que ella necesita. Y yo soy la persona que solamente le puedo dar lo que ella necesita. Porque yo conozco su vida. Yo conozco sus luchas. Yo conozco de que ella es imperfecta. Yo conozco lo que ella necesita. Y como yo conozco lo que ella necesita, le tengo que dar esto. Porque ella lo necesita. Recíbelo, por favor. Ella necesita eso. Y es el mismo retrato para que la gracia pueda funcionar en su total, tiene que haber tres personas: Padre, el Hijo y el que lo recibe. Se pueden sentar. Esto ya. ¿Si vieron la cara? ¿Si vieron? Ven otra vez, por favor. Ven otra vez. Demuéstrale cómo estuvo tu cara. A ver. No, así no estuvo. Él hizo. Eso es lo que sucede cuando tú en verdad recibes la wow. O sea, yo soy el portador. Jesús es el portador de la gracia. Jesús sabía lo que cada uno de ustedes necesitaban. Y Jesús le dijo a Dios: yo voy a morir por los pecados del mundo. No tu pecado, los pecados de todo el mundo. Los pecados del imperfecto, los pecados del borracho, los pecados del que we're on all a same level. Todos estamos en un mismo nivel. ¿Saben de que hace mucho tiempo yo les dije? Como 3 años duré en una etapa muy difícil, la etapa más difícil de mi vida. Y yo tengo mi papá y mi mamá. Ellos me demostraron el retrato perfecto de cómo es de que se veía la gracia. El amor de un padre, ¿no? And I'm trying to get you to see that. Yo quiero que tú entiendas eso, de que así como tu padre te ama, tu Padre Celestial te ama aún mucho, mucho más. Me dice mi papá: en esas etapas it's gonna get better. Se va a poner mejor la cosa. Y cuando yo estaba, fíjense el retrato, cuando yo estaba caído, mi papá venía y me levantaba. Cuando yo estaba destrozado por lo que yo estaba pasando, mi papá venía y me levantaba. Mi papá sabía qué es lo que yo estaba haciendo. Mi papá sabía el desastre que estaba haciendo en mi vida, haciendo cosas que jamás había hecho. Y aún así, mi papá no me condenaba. ¿Saben qué hizo mi papá? Me compró un BMW del año. Me compró un BMW del año. Mi papá no me decía: ni modos, tú vas a tener que pagar las consecuencias por lo que has hecho. And I think that, yo creo que muchos de nosotros tenemos ese retrato de Dios.
But I'm talking today. Yo estoy diciéndote el día de hoy de que tú experimentas la gracia verdadera. It's not a cheap grace. No es una gracia barata. Esa gracia lavó todo el pecado. Me atrevo a decir de que la gracia de Dios cubre tus pecados del pasado, tus pecados del presente y tus pecados del futuro. That's heavy. That's heavy. Yo no sé quién está aquí el día de hoy necesitando esto. Quizás, maybe you've been coming with shame. Quizás tú vienes el día de hoy con shame, vergüenza, por cómo tú has estado viviendo, por lo que tú has hecho. La gracia de Dios viene el día de hoy para traer libertad.